Muy bien, seguimos en Acá y Allá y es momento de darnos un lujo porque lo tenemos a Claudio Panela acá con nosotros, historiador, docente de la Facultad de Periodismo. ¿Cómo estás, ¿Qué Claudio? tal? ¿Bien? Muy bien. Bien, la verdad un gustazo poder Bueno, tenerte hoy acá para charlar un poquito porque estamos en la semana de mayo, se así viene es. el 25 de mayo y hoy decíamos hace un rato, es un buen momento para Ujú. repensar todo lo que nos costó llegar a Y sí, nuestra independencia, ¿no? sí, sobre todo el costo, digamos, humano, en principio, de lo que significó la independencia, Ujú, donde el primer paso fue esa primera junta, claro. pero se extendió por varios años. Vos fíjate que hay una distancia entre esa primera junta y la declaración de independencia, Sí, son 6 6 años, sí. años. Y después siguieron hasta 1824 todas las guerras de independencia en América Latina. De manera que, bueno, fue visto a la distancia, ni hablar, bueno, la empresa sanmartiniana, ¿no? Ujú. En ese momento, armar un ejército, cruzar los Andes y avanzar hasta Perú, que el núcleo realista, ¿no? Ahí estaba concentrado el poder. El poder no estaba Claro. como después en Buenos Aires, Sí, sí, sí. estaba ahí, ¿no? Ujú. Porque, digamos, siempre lo que fue ahora nuestro país era un sector, digamos, marginal de ese gran imperio español. Claro. Era la frontera sur. Ah, mira, no sabía eso. La Porque, Argentina era un lo que hoy espacio es, marginal. y porque vos fíjate que, eh, digamos, España colonizó desde el sur oeste de los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, con excepción del Brasil. Ujú, Ese inmenso territorio durante 3 siglos lo mantuvo, claro, que fue enorme. Y nosotros éramos la frontera sur. claro. Y Buenos Aires al principio era solamente una aldea y luego cobra, digamos, interés a partir de que por aquí sale la plata que se sacaba de las minas de lo que hoy es Bolivia, Claro. del Claro, Alto estoy Perú. pensando que incluso para comercializar era más directo ir a No, cualquier isla lo del que, Caribe o a Centroamérica que venir sí, acá. lo que pasa Claro. es que, digamos, Buenos Aires adquiere ya más envergadura a partir de 1778, que es cuando se establece lo que se llama el libre comercio, que no es el libre comercio como entendemos nosotros, sino que es la habilitación de varios puertos para comerciar con España, entre ellos Buenos Aires. Ajá. No estaban todos habilitados. Ujú, A partir de la plata que se extrae en lo que ahora es Bolivia, llegaba hasta aquí, hasta Buenos Aires, y de aquí a España. ujú. Esa es la principal riqueza. Y toda la estructura económica de lo que era el virreinato, porque fíjate que el virreinato de Río de la Plata comprendía lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y norte y sur de Chile. Es una extensión enorme también. Claro. Y bueno, todo eso giraba en torno a este comercio de la plata, ¿no? Ujú. Es decir, la cría de mulas y ciertas economías regionales que había cierto equilibrio y se mantenían, que yo como la viticultura en Cuyo. Ajá, Que o se sea, man- un equilibrio entre esas economías para trabajar en conjunto. y, digamos, con un sistema español que era el sistema monopólico, o sea, todo debía pasar por España. Ujú. Esto encarecía en parte los productos, también había contrabando, pero lo que sucede después del 10 es que se da el libre comercio concreto y se desequilibra todo esto. Porque Buenos Aires, que era la principal región, directamente comercia sobre todo con Gran Bretaña, cuero, y Claro. comienza a adquirir a Europa productos que antes adquiría en esta zona, Claro. desde vinos de Cuyo a ponchos de Santiago del Estero, Córdoba. Entonces todo ese sistema, Empezó a tambalear. exacto. Ujú. Y después da pie a lo que fue el conflicto entre lo que es Buenos Aires y el interior, ¿no? Más comúnmente conocido. Claro. Con la aduana de Buenos Aires, digamos, proveyendo la principal fuente de riqueza de Buenos Aires. Bien. Ahora, la historia a nosotros nos la han contado de niños como un grupo de revolucionarios que querían la independencia de España. ¿Esto es así o hoy, pensándolo ya con un revisionismo, con una... ¿Queríamos la independencia de España o no queríamos ser franceses? Al principio no era tan así, porque en realidad se debilita el nexo entre España y las colonias americanas cuando España es invadida por Napoleón. Entonces lo ponen preso al rey, Fernando VII, y lo que surgen son juntas en distintas ciudades españolas para resistir esa invasión. Y eso se replica acá. Ahora, esa junta, en un principio había aquellos que querían la independencia y otros que no. Claro. De hecho, esta primera junta que se forma, vos tenés Cornelio Saavedra, que era militar,
Después tenés Paso y Belgrano, que eran dos profesionales, en el caso de Belgrano, funcionario público también, brillante. Y después tenías Alberdi, que era un sacerdote, y tenías Mateu, que era comerciante. Es decir, de alguna manera reflejaba a los sectores que se preocupaban por la cosa pública, ¿no? Y no estaba tan claro al principio que todos quisiesen eso. Después la propia lógica de los acontecimientos hace que en los sectores independentistas se impongan. Bueno, Moreno y después sus seguidores, ¿no? Nombrabas recién a Belgrano. Belgrano es una de las figuras más brillantes y más sorprendentes, digo, porque creo que nadie daba 2 mangos, ¿no? Por una persona, aparte, un estratega aparte, impresionante. En economía, fue periodista, digamos, fue un intelectual y además, digamos, dio todo. Digamos, no había ahí una intención subterránea de poder, donde lo convocaban iba. Claro. Lo mandan, por ejemplo, cuando se produce la revolución, en realidad se produce en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que hacen esa primera junta? Bueno, envían expediciones a la banda oriental, que era el Uruguay, a Paraguay y el Alto Perú, para que esta junta, que era municipal, se convierta en, ¿no? Digamos, esta primera junta, esa idea independentista se expanda. Y lo mandan sin ser militar, va a Paraguay. Paraguay, de hecho, se autonomiza. La banda oriental se opone a la revolución. Y el Alto Perú es ocupado por fuerzas realistas desde Lima. Entonces estaba complicada la cuestión. Claro. Pero donde tenía que ir, iba. Ahora, ¿cómo tuvo que la negociación? Y eso es apasionante, ¿no? Digo, ¿cómo la negociación política desde los inicios estás...? Sí, y siempre estuvo, porque en realidad, a ver, yo hablé del dominio español. 300 años es muchísimo. Muchísimo. Nosotros tenemos 200 de vida. Claro. Ellos eran 300 ocupando este lugar. Entonces no era fácil cambiar. Y tenía funcionarios llamados peninsulares, que eran los que habían nacido de España, y otros que eran los criollos que habían nacido acá. Claro. Y los intereses no siempre eran lo mismo. Los comerciantes están en el medio también. Claro. Los comerciantes ligados al monopolio y otros que quieren libre comercio. Entonces hay muchas cuestiones que se tocan allí. Claro. Y el debilitamiento de ese nexo entre España y las colonias permitió el surgimiento de y después no se podía volver atrás ya. Claro. Claro, una vez que, ese es el tema, ¿no? Una vez que empezó, es imposible de volver para atrás. Y también era necesario pelear. Decía las dos cosas. No se puede volver atrás, pero yo tengo que hacer lo posible para no volver atrás. Claro. Sí. Y además la discusión política en un momento se termina y empieza ya la discusión armada, ¿no? De hecho, Liniers, que había sido héroe con las invasiones inglesas, lo fusilan en Córdoba. No estaba del todo con la revolución. O sea, hay un componente... Bueno, era la época también, ¿no? Sí. Pero hoy planteamos también ciertos discursos que se escuchan hoy en día, ¿no? Como, a ver, uno podría catalogarlo de cipallismo, ¿no? Esta cuestión de vincular nuestra moneda a la moneda norteamericana y demás. Y pienso en estas figuras como Belgrano, San Martín, si hoy estuviesen intentando una independencia o una revolución, ¿cómo serían vistos? Por esta sociedad, incluso por los medios, digo, animarse a jugar con... ¿Cómo lo verían los medios? Ahora que hablas de moneda, es decir, la Asamblea del año 13, porque en realidad a partir del 10 el horizonte que se busca es por un lado declarar la independencia y por el otro sancionar la Constitución, que era lo que se esperaba para que un país se conformase como tal. Bueno, tardamos, la Constitución es de 1853, después Buenos Aires no la acepta en el 60, y bueno, ya no fue fácil. Sí, es verdad. Pero la Asamblea del año 13, que es la que nos acerca de alguna manera a la independencia sin declararla, establece una moneda, acepta una moneda. Declara el fin de la servidumbre. Pero antes que teníamos moneda española. Ah, mira. En realidad se mantuvo, que era el peso fuerte era el peso plata, que se dividía en 8 partes. Y esto hasta que se establece el sistema métrico decimal. Por eso había muchas medidas diferentes. Ah, mira. Pues bueno, se fue organizando el país, ¿no? De a poco.
Sí, ese es como que hubo un paso a paso. Sí, cada uno contribuyó, o más o menos, Claro. en esa construcción, ¿no? Bueno, de hecho la independencia no la juran las provincias litorales, que estaban bajo el dominio artiguista, ¿no? Es decir, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Y sí la hacen algunas que pertenecen a la actual Bolivia, como Tarija. Ajá. Pero bueno, se fue conformando. Y lo que sucede es que después, digamos, había que, a partir de que pasaron los años y se fue conformando el Estado Nacional, bueno, ¿cómo miramos la historia de lo que pasó? Claro, ¿cómo la contamos, ¿no? Porque también si uno quiere, digamos, de alguna manera establecer una comunidad nacional, tiene que buscar puntos de contacto, ¿no? Y que sean aceptables en líneas generales. Claro. Entonces, todos los países conformaron héroes nacionales. Uruguay tiene Artigas, Claro. Chile a O'Higgins, nosotros San Martín. Siempre hay alguien, ¿no? Claro. Bolívar en Venezuela. Porque era así. ¿Cómo hacían para unificar todas esas personas de origen diverso que antes estaban bajo dominio colonial por la fuerza? Claro. Sí. Era necesario alguien que nuclee la identidad nacional. Inclusive también se puede pensar, bueno, era posible mantener ese extenso territorio que yo mencioné bajo un solo país. Imposible. Claro, a la larga se iba a terminar cayendo y se conformaron 23 repúblicas, desde México hasta nosotros. Y era muy difícil mantener Sí, eso. además con la distancia que se... Pero por supuesto. Porque una cosa es el Imperio Romano, que tenía todo más o menos controlablemente cerca, y otra es el Imperio Español. Vos fíjate que nosotros terminamos los problemas limítrofes con Chile hace 10, 20 años. Es verdad. Siempre pelean por las altas cumbres, por acá, por allá. Sí. Imagínate lo que es un territorio mucho más extenso. En el armado general de eso. Igual que nosotros siempre fuimos un extenso territorio escasamente poblado. Eso es lo que... Y eso es lo que pensaron Alberdi y Sarmiento. Dice, bueno, ¿cómo hacemos para que aquí se pueble esta Sí, incluso Argentina sigue siendo un lugar poco poblado, para y aparte una distribución desigual. Eso sí, población. Totalmente. Sí. En Patagonia hay menos habitantes en el noroeste que en los grandes centros urbanos. Es verdad. Y también otra cuestión que surgió acá fue el rol de las mujeres en esa historia, que también estuvieron muy invisibilizadas durante muchos años. Bueno, ¿no? yo digo, primero y principal eran las madres de los muchachos que murieron. Claro. Y al cruzar los Andes o al pelearse contra los españoles, esas madres sí estuvieron invisibilizadas. Dieron a sus hijos. Claro. Y después, bueno, algunas conocemos de relevancia de la clase alta, digamos, como Mariquita Sánchez de Thompson, digamos, más visibles, pero muchas otras estuvieron sin relevancia histórica, haciendo su tarea diaria, ¿no? Trabajando. Porque también, digamos, ¿cuáles son las fuentes que nosotros utilizamos para acceder? Para conocer esa historia, es verdad, claro. O sea, estaban invisibilizadas de esa historia también, de cómo se narraba esa historia. Ahora, por suerte, en los últimos años ha avanzado la historia en ese sentido y se conoce más de la historia de la vida cotidiana, ¿no? Del papel de las mujeres. Ya en la época colonial, el tema, bueno, de divorcios, ¿no? De violencia de género. Todos esos temas comienzan a ser estudiados y nos parece bien, de la ¿no? información cotidiana que se tiene. El juego en la época. ¿El juego era importante en esa época? Mirá. Sobre todo cuando estaba prohibido. Entonces por abajo iba, sobre todo por los expedientes los policiales. contrabandos, sí. Claro. Ahora, ¿qué nos falta como identidad nacional a nosotros? Porque uno siente que hay un montón de cosas que no las apropiamos. Está bien, tenemos 200 años de historia, por ahí es más difícil apropiárselas con tan poco tiempo. Pero sentimos como que hay un montón de historia que no... Bueno, es curioso porque la unificación se da, por ejemplo, con el deporte. Claro, sí. El mundial, digamos, unificó, ¿no? Claro, pero un deporte que es inglés incluso. El fútbol, ¿no? Como que... pero bueno, se ha popularizado, es verdad, las reglas las hicieron los ingleses, pero se ha popularizado en todos lados. Fijémonos Brasil. Claro. ¿No? Pero bueno, son acontecimientos que permiten esa comunidad
¿no? Donde por un rato se pierden los orígenes, Claro. ¿no? Las diferencias, estamos todos festejando y después no se logra mantener. Pero claro, pero es muy raro que es eso, que el fútbol, pero además sin cuestionamientos. Digo, la celebración, el festejo que Exacto. te dio, bueno, que ganar el Mundial, no hubo cuestionamientos. Digo, nadie se estaba planteando si No. estaba bien salir a festejar y gritar y abrazarse Exacto. con la persona al lado. Ahora, un hecho que tendría que ser esto, el 25 de mayo, el 9 de julio, que debería representar algo similar en nosotros. Bueno, pero a ver, en ese sentido la escuela juega un papel importante, más décadas atrás que ahora, por una razón. Claro. Los medios, ¿no? Siempre es bueno que los medios reflejen eso. Porque, digamos, hay una cuestión también. La mayoría de la gente, digamos, excepto los que nos dedicamos a esto, tienen un conocimiento que lo da la escuela primaria, Claro. la secundaria Y ahí queda, Y ahí exactamente, sí. Pero yo, digamos, no es ilógico, porque no todos se pueden dedicar a la historia, Claro. como no todos se dedican a la medicina o a la arquitectura. Pero sí es verdad que digamos, son cuestiones que pasan por nosotros. Siempre hubo un desafío, me parece, del sistema escolar, de cómo hacer algo tan complejo, bajarlo para que un chico o una nena de 6, 7, 8 años empiece a conocerlo. Claro. Y yo no sé si era tan mal como se hizo, ¿no? Sí, sí, por lo menos tener un pantallazo de Porque, cómo ¿qué fue. le vamos a explicar? Claro, contarlo como un cuentito. Quizás lo que sí ha tenido bastante variable o ha variado bastante es el descubrimiento de América con lo que nos criamos a esta nueva etapa de hablar de. Bueno, pero en de ese la sentido identidad. se ha avanzado. Antes del 12 de octubre era el Día de la Raza. Claro. Digo, ¿sí qué raza? Digo, Sí, 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 sí. bueno, ahora es el Día de Diversidad. Claro. El tomar conciencia de que aquí había gente, Claro. había personas. que Por eso estaban nosotros de- nos criamos con Descubrió en América. Vino Colón y No, descubrió inclusive América y con el la cuentito. inmigración. Claro. Somos todos hijos inmigrantes. Bien, hijo, nieto, pero también hay otros que no lo son. Claro. Estaban desde acá desde hace cientos de años. Sobre todo el noroeste, digamos, lo que era la ocupación inca. También en el otro lado. Pero me parece que últimamente se ha avanzado en ese sentido. Pero bueno, esto es una construcción permanente. Claro. Sí, sí, la historia se va creando mientras la estamos. Eso es, como decían, es una obra que se escribe arriba del escenario, ¿no? Y Mientras la aparte, estamos haciendo. también la vorágine de los acontecimientos, ¿no? Claro. Parece que cada vez la historia pasa más rápido. Ujú. Pensá en la guerra de Malvinas. Sí, sí, fue Son hace 40 un años. tiempo, claro. Digo. Pero parece que hubiese sido. Pero ¿cuántos no lo vivieron? Probablemente la mitad de los argentinos no había nacido hace Claro. 40 años. ¿No? Y entonces, bueno, y otra vez volver a contar y los testimonios de quienes estuvieron allí es permanente. Claro. Es permanente. Ahí, Sí, sí. bueno, los medios juegan un gran papel. El tema, bueno, es la orientación que tiene. Ahí, Claro. Por eso te decía, ¿cómo contarían hoy la historia si la estuvieran viviendo con el calor del acontecimiento, ¿no? Y vos fíjate la repercusión, en mi juicio, positiva que tuvo Paca Paca, digamos, Claro. hace unos años. Bueno, antes no estaba. Hace 20 años no estaba. Sí, sí. Sí, Digo, yo creo que un 30. montón de nenes y nenas saben lo que es, quién es San Martín, gracias a Paca Paca, a Zamba. Digo, si no, hoy no saben. No, Claro. digo, yo me crié en un momento de la historia en el que los actos 25 de mayo, después no se volvía a hablar Exacto. de personajes de la historia. Y lo que sí, como decíamos, el redescubrimiento, el descubrimiento de los sectores populares. Los que no tienen voz, digamos, los que tenían voz, Claro. digamos, y aparecían, insisto, como soldados para pelear o como mano de obra. Claro. Es verdad. Digamos, la economía cómo se sostenía, quién hacía los ponchos en Santiago del Estero, en Córdoba, las mujeres Claro. que trabajaban todos los días y que Sí. después la entrada de telas inglesas las destruyó. La tela inglesa era más rústica pero más barata. Claro. Venían en rollos, entonces vos cortabas 2 metros de tela, un tajo en el medio y ya era un poncho. Cuando aquí, Era un trabajo mucho más laborioso. y mejor, a mano, de claro. mejor calidad. Ujú.
pero bueno, costaba. Claro, ahora eso ha pasado históricamente. O sea, es una historia que repetimos. Digo, siento que estás hablando de lo que pasó en los 90, digo, es tremendo. Por eso digo, Digo, cuando Buenos Aires en 1820, 1830 comienza a comerciar con Europa, por caso adquiere vino. Y Cuando deja- acá se hacía. Y deja de comprar en Mendoza o San Juan. Ahora, ¿qué pasa? Ese vino que venía de Europa tardaba en la misma cantidad de tiempo. 20, 25 días, que es lo que se trasladaba de Cuyo hasta acá. Claro. Y además, en ese momento, no ahora, ¿no? Pero en ese momento era de mejor calidad. Recién a fines del siglo XIX comenzó el mejoramiento de las uvas, la tierra, etc. Bueno, son excelentes los vinos ahora argentinos. No era el caso en esa época. Mirá. Y el precio, Claro. ¿Era más barato comprarlo afuera? claro. Ah, mirá. o el costo que tenía de traer el vino digamos, en 2 barricas por mula, Claro. ¿eh? Desde Mendoza hasta acá. Inclusive a veces podía llegar picado. ¿Mm? Y venían de Europa, que ya tenían una tecnología más avanzada para la época. ¿Mm? Y ya te digo esto de los textiles, es otra. Por eso el interior le pide a Buenos Aires, bueno, pará con el libre comercio porque Claro, esto nos estamos fundiendo, sí. Sí, sí. Claudio, muchas gracias No, por por haber favor. venido. La verdad que es un placer siempre escucharte, es un placer tu conocimiento sobre historia. Lo que siempre digo, lo que tiene la historia es que permite nuevas preguntas. Claro. Y eso es lo bueno. Sí, y estaría buenísimo no repetir ciertas cosas. Bueno. Eso sería genial Eso poder es más difícil. evitarlo, pero bueno. Eso es más difícil. Esperemos que no pase. Muchas gracias No, al por haber contrario, venido. gracias a ustedes Muchísimas por gracias. invitarme.